Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político en TC Televisión en este domingo, transmitiendo en vivo y en directo, domingo, marzo 13. Estamos hoy día iniciando una serie de programas de cara a la consulta popular de aquí al 7 de mayo. Tenemos el 7 de mayo, es domingo, no podemos transmitir ese día Pulso Político, pero sí estaremos en los próximos 8 programas, incluyendo este, transmitiendo programas de debate y de análisis relativos a la consulta popular. Este primer programa vamos a comenzar con Luis Verdesoto, analista político, y Diego Borja, presidente del Banco Central, afín al gobierno, a efectos de debatir la conveniencia o no conveniencia de la consulta popular, y vamos a analizar la pregunta número 3 de la parte de la consulta. Pero quiero comenzar este programa primero dándoles el agradecimiento y la bienvenida tanto a Luis Verdesoto como a Diego Borja, y comenzarle preguntándole a Luis Verdesoto una respuesta corta a cada uno para irnos a un reportaje y regresar ya con el análisis. Luis Verdesoto, ¿esta consulta popular tal como está planteada representa una amenaza o una oportunidad para el país? Yo pienso que no es la mejor de las intervenciones políticas de hacer una consulta popular en este momento, por varias razones. Primero, porque existe una constitución que recién está asentándose en el país, cuyos procedimientos de cambio y obviamente, de aplicación están pendientes. Todas las instituciones en el mundo tienen que tener tiempo para asentarse. Ninguna institución funciona bien el primer día y peor hay que reformar el primer día. Las instituciones necesitan tiempo para adecuarse a la cultura política de los ciudadanos y no es un buen momento para comenzar con una consulta estilo. El segundo, es evidente de que esta consulta viene después del 30 de septiembre, donde existen evidentes necesidades de relegitimación, evidentes necesidades de cambiar los vínculos del Poder Ejecutivo con algunos segmentos de la sociedad, y esto malversa, malinterpreta, distorsiona el sentido de las preguntas. Y el tercero y fundamental es de que la misma consulta es una gama tan grande de preguntas que es inadecuado técnica y políticamente. Vamos donde Diego Borja, la misma pregunta. ¿Una amenaza o una oportunidad para el país, esta consulta popular? Bueno, muchas gracias. Yo creo que es una necesidad. Más allá de que sea una amenaza o una oportunidad, es una necesidad que está respondiendo a cosas que el Ecuador ha venido viviendo después de Montecristi, después de la Constitución, que tienen que ser corregidas, que tienen que ser mejoradas. Yo creo que lo que hicimos los ecuatorianos en Montecristi es un momento muy alto de la política ecuatoriana, tremendamente participativo. Yo estuve ahí, yo fui asambleísta, todos los días recibíamos en la mesa nuestra y en todas las mesas de Montecristi a la gente. Llegamos a una conclusión inmensamente válida como fue la Constitución, pero hoy día hay cosas que hay que reformar. La delincuencia en el Ecuador nos está sobrepasando, los problemas financieros todavía no han sido resueltos en los términos democráticos que planteó la Constitución, y creo que como toda institución viva, la Constitución es una cosa viva, no es una cosa muerta. Lo que no se toca se muere, se pudre. Creo que hay que mejorarlo. Llegamos a un punto muy alto, creo que el siguiente paso es mejor. Entonces, una tremenda oportunidad para el país. Voy de nuevo de Luis Verdesoto. Hay que corregir cosas, hay que corregir aspectos. No se puede pretender, lo interpreto a Diego Borja, de que una constitución como la de Montecristi haya contemplado todas las aristas que se tenían que contemplar para poder establecer o implementar esa visión estratégica de Ecuador que lo elaboró Montecristi. En ese sentido, la delincuencia y la inseguridad es un tema tremendo. ¿Es la manera de corregirla entonces, Luis Verdesoto? En absoluto. La Constitución tiene otra función en el país y en todos los países del mundo y en todas las democracias. Evidentemente, la democracia ecuatoriana no fue inventada ayer. La democracia ecuatoriana y la democracia en general es un procedimiento universal en el que la Constitución desempeña un rol diferente de los temas concretos de desarrollo. La Constitución es una formación de instituciones que permiten el vínculo entre los sujetos políticos, entre los sujetos sociales, y estimula que esos vínculos adquieran diferentes características. Mal se le puede pedir a la Constitución que solucione problemas de desarrollo. La Constitución en la que Diego participó, de la cual yo no participo, lo he escrito en varios artículos y en libros, mi desacuerdo con muchísimas de las instituciones que allí se pretendió poner, tiene una confusión básica, que es una confusión de
Constitución como modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo no puede estar prescrito en una Constitución. Consiguientemente, un conjunto de acciones frente a problemas que surgen de las relaciones sociales, como es la violencia, como es la inseguridad, en absoluto pueden ser tratados de modo regulado por la Constitución. La Constitución lo que tiene que hacer es establecer el conjunto de estímulos a que los organismos pertinentes, y en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, lleguen a un acuerdo sobre cómo manejar estos temas en términos normativos. Y el tema de la inseguridad tiene que ser trabajado básicamente a partir de decisiones inteligentes de la autoridad pública. Gracias, Luis Verde Soto. Diego Borja, ¿qué tiene que replicar ante lo expresado por Luis Verde Soto? Bueno, yo creo que ahí hay que aclarar el concepto básico de Constitución. Constitución es un contrato social. Es el contrato que hacemos los ecuatorianos para poder vivir más o menos en armonía, más o menos en desarrollo, más o menos alcanzando los objetivos individuales y sociales que nos proponemos. En la Constitución de Montecristi se logran enormes avances. Por ejemplo, plantear en el campo económico el ser humano como el fin último de la política económica. Plantear como modelo de sociedad para el Ecuador el summa causae, que es el buen vivir. Plantear un conjunto de instituciones que tienen que ser evidentemente llevadas a la práctica y que en la práctica se prueban. Uno hace el contrato y vemos si es que funciona. Entonces creemos que a ese gran contrato que hicimos de Montecristi hay que afinarlo. Si uno modifica contratos individuales, ¿por qué no podría como sociedad? Porque acá se le está preguntando al pueblo. Es el pueblo el que va a tener que pronunciarse si sí o si no. ¿Por qué no podemos enmendar y mejorar lo que escribimos en Montecristi? Ya vamos a ver las propuestas las propuestas para enmendar. Pero aquello que dice Luis Verde Soto en el sentido de que una Constitución no debería contemplar el modelo de desarrollo, ¿qué opina Diego Borja? Bueno, no creo que contemple el modelo, porque contemplar el modelo es absolutamente absurdo. El modelo se lo va haciendo en un conjunto de relaciones sociales que se los vive día a día, pero sí pinta el modelo de sociedad que queremos. Le pongo un ejemplo. La Constitución del 98 decía en su acápite económico: el Ecuador será una economía social de mercado. Eso es la Constitución del 98. La Constitución de Montecristi le dice: no, ese modelo de social y de mercado que no funcionó, no queremos. Queremos una economía social y solidaria. Entonces pinta el modelo que queremos, y a los ecuatorianos, a los empresarios, a los trabajadores, a los campesinos, a las amas de casa, nos corresponde encaminarnos por ese modelo que mayoritariamente hemos votado. Okay. Voy donde Luis Verde Soto, la réplica de Diego Borja, y vamos directo a ver el reportaje. Pues yo creo que me diferencio de Diego notablemente en temas de por qué una Constitución y hacia dónde va una Constitución. Yo creo que una Constitución tan reglamentaria como la ecuatoriana, que apenas le falta un lugar para ser la más extensa del mundo, una Constitución tan reglamentaria evidentemente no pretende solamente pintar, pretende poner exactamente todos los matices del comportamiento y de la convivencia. Es una Constitución efectivamente excesivamente reguladora y no va a permitir, no ha permitido. Es una Constitución que estrecha, no permite las libertades de los sujetos para poder crear en esta misma relación que todos queremos hacer, en esta misma interacción que todos queremos tener. Yo creo que el tema constitucional tendrá que irse ajustando en el camino. Yo sí creo que, a diferencia de lo que ustedes hicieron una Constitución en el marco del neoinstitucionalismo, el neoconstitucionalismo, que justamente lo que pretende es una Constitución absolutamente cerrada, inmodificable. Eso es lo que votaron, eso es lo que lograron. Solo una precisión, Luis Verde Soto. Si está diciendo Luis Verde Soto que tendrá que irse corrigiendo en el camino, ajustándose en el camino, fue la palabra que utilizaste, ¿no significa que ese ajuste es lo que está planteando casualmente Diego Borja? No, hay que ajustar en el camino significa hacer enmiendas absolutamente procesadas primero por el sistema político, y una vez que el sistema político se muestra absolutamente ineficaz para poder llegar a eso, podemos pasar a una consulta popular y posteriormente pasar a una nueva constituyente. Hay que hacerlo con sensatez, con calma, fuera de la coyuntura. Hay que hacerlo reconociendo los grados en los cuales los sujetos podemos construir este acuerdo social a que se refiere Diego. Yo no creo que una Constitución construya un acuerdo social, refleja el acuerdo social. Y lo que pasó con la Constitución nuestra es de que excedimos en derechos, excedimos en la medición de derechos el acuerdo social al cual habíamos llegado los ecuatorianos. Por eso es que ahora tenemos tan malas instituciones que no pueden garantizar los derechos. Soto. Diego Borja. Bueno, nosotros no sé, yo realmente si estuvimos en el
post-institucionalismo, en el neoconstitucionalismo, seguramente hay teorías sobre eso. Lo que yo sí puedo decirle a Luis Verde Soto, al pueblo ecuatoriano, es que lo hicimos con mucha participación social. Es decir, la gente participó de una manera denodada, como yo creo que nunca en la historia constitucional del Ecuador y probablemente como pocas veces en la historia política. Porque la Constitución de Montecristi reflejaba un momento muy alto de la lucha social. La gente no quería la vieja institucionalidad, no quería el viejo régimen, no quería las instituciones antiguas, quería algo nuevo. Y eso es lo que construimos. Y lo segundo, yo no creo tampoco que una Constitución solamente refleja, porque eso es nuevamente tener una visión muy estática. Una Constitución refleja y produce, refleja lo que tenemos, pero también hace una previsión, un ensayo de futuro, de qué queremos. Porque hoy día no tenemos un Ecuador del buen vivir, pero sí decimos en esa Constitución, queremos un Ecuador del buen vivir. Entonces es un reflejo al mismo tiempo que es un reto, un desafío. Bueno, es evidente que el Ecuador requiere desde hace mucho tiempo una hoja de ruta para alcanzar lo que establece la Constitución, aquel buen vivir. Pero para alcanzar el buen vivir necesitamos un buen convivir también. Y ese buen convivir lo tenemos que alcanzar con la participación de todos los actores de la democracia ecuatoriana. Y hoy, el día de hoy, queremos comenzar planteando y analizando la pregunta número 3. Esa pregunta número 3 que está relacionada con los sistemas financieros ecuatorianos y con los medios de comunicación. Me voy a permitir leerla antes de enviar para ver el reportaje. ¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo número 3? ¿Qué dice el anexo número 3? El anexo número 3 dice lo siguiente: el primer inciso del artículo 312 de la Constitución dirá: las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares directa o indirectamente de acciones o participaciones en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso. Los respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición de conformidad con el marco constitucional y normativo vigente. En el primer inciso de la disposición transitoria 29ª dirá: las acciones y participaciones que poseen las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales accionistas en empresas distintas al sector en que participan, se enajenarán en el plazo de 1 año contado a partir de la aprobación de esta reforma en referéndum. Señores, habiendo leído la pregunta y habiendo leído el anexo número 3, les planteo que podamos ver y observar el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, no sin antes recordarles que nos pueden enviar sus inquietudes a través de nuestro Twitter, @pulsopolítico.tc, y recordarles que este programa lo pueden seguir también luego en Ecuador en Vivo, www.ecuadorenvivo.com, o en nuestra página web www.carlosrabascal.com. Veamos. Con la crisis financiera de 1999, durante el denominado feriado bancario que congeló los depósitos, el Estado intentó rescatar a unas 30 entidades financieras que estaban quebradas. El costo al erario nacional por esta causa se estima en 8.000 millones de dólares. Entonces se creó la Agencia de Garantía de Depósitos, cuyo objetivo fue recuperar el dinero que perdieron miles de ciudadanos. Desde su creación, la AGD tuvo 17 gerentes y luego de 11 años de labor finalmente fue cerrada. Los banqueros financiaban las campañas de los políticos, y a través de eso tenían políticos de alquiler. Así empezó una década de procesos judiciales contra los banqueros, quienes en su mayoría salieron del país. Los gerentes que defendíamos el interés del depositante terminamos enjuiciados y perseguidos y acusados. Pero en medio de esta crisis, los medios de comunicación jugaron un papel importante, tal como lo señala la investigadora Isabel Ramos. En el caso de la crisis bancaria, los ecuatorianos y ecuatorianas no tuvimos acceso a información que hubiera sido relevante para proteger nuestros intereses particulares. Pues durante varios años los propietarios de los bancos llegaron a ser también dueños de medios de comunicación. Un informe de la Superintendencia de Bancos en el 2010 reveló que más de 100 personas naturales y jurídicas tenían acciones en medios y en bancos. Entre los más conocidos están el caso de Banco Pichincha, cuyo propietario Fidel Egas también poseía Teleamazonas y otros medios, especialmente impresos. Asimismo, la familia Aljuri, dueña del Banco del Austro, que también era propietaria de la televisora Telerama, el Banco del Progreso, cuyo dueño era Fernando Aspiazu, también dueño del diario El Telégrafo, que hoy es estatal.
Y el caso de los hermanos Isaías, propietarios de Filambanco y de varios canales de televisión y estaciones de radio, que fueron incautados. La transitoria 29 de la Constitución del 2008 señala que las participaciones accionarias que posean las personas jurídicas del sector financiero en empresas ajenas a este sector se enajenarán en el plazo de 2 años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, por lo que hasta el año anterior los medios vinculados a la banca fueron vendidos. Si son banqueros, que sean solamente banqueros, para impedir que puedan a beneficiarse con esta facultad que tienen de manejar los ahorros de los depositantes. Si la idea fuese la de preservar los fondos de los depositantes, eso ya está resuelto desde hace muchos años cuando se prohibió los famosos créditos vinculados. En torno a este tema, la tercera pregunta del referéndum convocada por el gobierno plantea: ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional respectivamente, enmendando la Constitución como establece el anexo 3? Realmente lo que molesta es el proceso discriminatorio que genera, porque se refiere a que solo los directores o los banqueros privados no pueden tener acciones en ningún otro tipo de empresa. Pero los banqueros del sector público y los directores de los bancos públicos sí lo pueden tener. Es una pregunta que apunta a la autonomía de los medios de comunicación. Es una pregunta que garantiza entonces la democratización del espacio mediático y la libertad de expresión y la libertad de prensa. La responsabilidad también es para la ciudadanía, que debe estar atenta, porque historias como la que inició en 1999 no deberían repetirse. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por este reportaje. Bueno, comenzamos a desarrollar la pregunta número 3. Esta vez comienzo por Diego Borja. Diego Borja, Antonio Acosta, a quien estaba invitado para este programa, tanto como César Robalino, quisimos abrir el abanico de opciones, ustedes más ellos. Lamentablemente, temas de sus agendas profesionales y particulares, tanto de Antonio Acosta y César Robalino, les impidieron estar presentes el día de hoy en este programa. Pero César Acosta dice, hay un proceso discriminatorio, porque solo esta pregunta está planteando o está normando o está regulando para directores de medios privados. No así el que está en un medio público, no así el que está en el sector público y sí puede tener participación. Comencemos por ahí. Claro, en un debate que tuvimos hace días atrás con Antonio Acosta, precisamente le señalaba que en la Constitución, porque él argumentaba que eso no es constitucional. Yo digo, no, mire, en el artículo 310 de la Constitución se regula en el ámbito financiero el sector financiero público. En el artículo 311 se regula el sector financiero popular y solidario. Y en el artículo 312 concretamente dice las entidades o grupos financieros. O sea, en Montecristi se hizo una generalización sin aclarar que los grupos financieros son los privados. Entonces él decía, ¿por qué poner estrictamente privados en la actual consulta si esto debería abarcar a todos? Yo le digo, porque en Montecristi nos olvidamos de poner los grupos privados o las entidades privadas. Y le digo, nos olvidamos porque en los dos anteriores se regulan los otros dos ámbitos de la economía señalada por la Constitución, que son el popular y solidario y el público. Entonces hay que añadir aquí con claridad que esto es para el sector financiero privado, primero. Segundo, el sector financiero público tiene otras regulaciones, porque la naturaleza del dinero que maneja la banca pública es distinta de la naturaleza del dinero que maneja la banca privada. Acá Antonio Acosta dice, lo que molesta es la discriminación. No, precisamente lo que queremos evitar es la discriminación. Yo traje acá un libro antiguo, Los grupos financieros en el Ecuador, 1991, escrito por Luis Fierro Carrión, compañero mío de universidad. ¿Qué plantea Lucho Fierro Carrión aquí? Lo que está diciendo es, cuando los bancos, además de la actividad financiera, tienen exportadoras, importadoras, pesqueras, industrias, almacenes, inmobiliarias, etcétera, lo que generan es una tremenda concentración del poder que excluye históricamente a la gente. En el Ecuador seguimos teniendo una altísima cantidad de gente excluida. Excluida no solamente de los bienes de consumo, sino excluida de la posibilidad de ser explotada, no tiene trabajo. 3 millones tuvieron que irse en el 2000, producto de este modelo concentrador y centralizador. Estamos diciendo ahora, momento, no queremos que los bancos, que son una tremenda palanca de la concentración, puedan no solamente concentrar los dineros de los cuentacorrentistas y cuentaahorristas, sino un conjunto de otros valores
que en el límite lo que hacen es una sociedad tremendamente excluyente. Y una cosa más, los modelos de capitalismo más desarrollados, a los cuales les gusta referirse a estas personas que hoy día nos están planteando un modelo de constitución anquilosada, son modelos en los cuales la banca es banca. Y si no leamos el último libro del Premio Nobel de Economía Stiglitz, donde dice que uno de los problemas de la crisis financiera de los Estados Unidos del 2008 es que, haciendo culebreo a la regulación bancaria en los Estados Unidos, los banqueros se metieron en otros ámbitos de negocio. Ya vamos a regresar al tema de ese camino culebrero y vamos a hacer una diferencia entre lo que es el sistema financiero como tal y quiénes serían los directores de los bancos, que allá también se está regulando. Luis Verde Soto, ¿qué opinas acerca de la preocupación o inquietud planteada por Antonio Acosta? A ver, yo quisiera más bien comenzar por establecer un punto de acuerdo con Diego. Yo creo que es absolutamente importante que este sector de capital, que es un sector de capital primordial en cualquier economía del mundo, cumpla eficientemente su función, y ello hay que buscar el mejor mecanismo para que esto ocurra. Y si este mecanismo pasa por que la banca se dedique exclusivamente a actividades bancarias, tema que por cierto ha sido planteado por todo el segmento de la banca ecuatoriana, desde el el abuelo de Acosta, quien escuchamos, hasta el actual presidente del Banco de Guayaquil. He escuchado exactamente lo mismo, así que los banqueros deben ser banqueros y consiguientemente evitar los conflictos, las colusiones de intereses, y si esto permite mayor eficiencia del ejercicio que debe cumplir la banca, bienvenida. El tema es que no necesariamente toda la Constitución y todas las regulaciones de gobierno conducen a que se pueda lograr eso. ¿Qué es la función del capital financiero? No es la concentración. La función del capital financiero es distribuir recursos financieros en aquellas partes que el modelo de desarrollo requiere, en aquellas partes que la demanda produce, no para distorsionar el modelo de desarrollo, sino para corregir las oportunidades de los ecuatorianos y para corregir los desequilibrios y desigualdades de los ecuatorianos. Entonces, yo creo que el tema central es de que el punto de acuerdo es que hay que buscar los mejores mecanismos, yo creo que todavía no están en juego, para saber que el sector financiero debe cumplir adecuadamente su función dentro del modelo de desarrollo y dentro de la economía, que es la repartición adecuada del excedente en función de las oportunidades, en función de los objetivos de desarrollo, y para eso se debe lograr un acuerdo. No necesariamente hay que distorsionar la confianza política, pero en lo que sí estoy en desacuerdo con Diego es de que este olvido que han tenido ellos en la Constitución, y qué bueno que sea reconocido como un olvido, no puede ser tratado como lo está tratando la pregunta. Tú no leíste la parte correspondiente a los considerandos. En los considerandos la argumentación del decreto ejecutivo es de que, dado que se ha malinterpretado la Constitución, se propone una reforma constitucional. La interpretación constitucional no corresponde ni al presidente de la República ni al pueblo. Corresponde en los sistemas donde hay instituciones, corresponde en este caso a la Corte Constitucional. Una vez que la interpretación constitucional se produzca o no se produzca por la Corte, se puede producir una reforma, y para el procedimiento de reforma también es claro. Entonces, en esto me parece que es un tema, creo que muy preciso. No se puede interpretar la Constitución por la vía de una forma de comparecencia, democracia directa. En los países en que tenemos instituciones y queremos respetar las instituciones, estas deben cumplir la responsabilidad que tienen para la cual fueron creadas, y en este caso ninguna institución puede violar el procedimiento, ni tampoco se puede hacer una comparecencia arbitraria a los sectores populares para que hagan aquello que las instituciones todavía ni siquiera han sido planteadas a cumplir. Gracias, Luis Verde Soto. Vamos de Diego Borja, sin perjuicio que Diego Borja pueda replicar lo expresado por Luis Verde Soto. Cuando se habla que el sistema financiero no deba tener participación en otras actividades y que se deba limitar a ser banco, a ser sistema financiero, eso no está en tela de duda, eso debería ser así. Eso debería ser así no solo por ley, sino por regulaciones, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se comienza a prohibir que los principales directores y accionistas de los bancos no puedan tener otro tipo de participación en otro tipo de clasificación de actividad, eso no es limitar la acción de forma objetiva y pragmática de aquellas personas. No vamos a tener ahí un cuello de botella luego para poder escoger a los directores de los bancos. No vamos a tener problemas en el sentido de democratizar los capitales de los bancos, Diego Borja. Claro, en primer lugar acá hay que señalar una cosa. El objetivo del presidente de la República al plantearnos esta consulta no es un tema de interpretación. No es un asunto de que como yo interpreto la Constitución de tal o cual manera llamo consulta, no. Acá hay problemas sentidos.
Acá hay problemas irresueltos y hay omisiones o posibilidades de enmienda de la Constitución para mejorarla. Ese es el motivo. Podemos mejorar. Eso es lo que está diciéndonos el presidente cuando nos llama a consulta. Sobre la pregunta que usted me hace en lo concreto, yo digo no. Porque cuando leo, y traje este libro viejo del año 91, porque este es un problema antiguo en el Ecuador. Es un problema que además no se resolvió solamente con la transitoria 29 de la Constitución. O sea, acá hay un problema donde precisamente los accionistas, los directores, los ejecutivos, los directorios, el momento en el cual usted tiene gente ligada, puede no ser el dueño del banco, pero tiene gente ligada a otros sectores, a la importación, a la exportación, a la industria, al comercio. ¿A quién va a privilegiar usted? Va a privilegiar de hecho al sector al cual usted representa, siendo director o siendo incluso accionista minoritario, sin ser necesariamente dueño. Obviamente, si usted además de ser dueño del banco X o tal, ¿no es cierto?, es dueño de una exportadora, de un importador, usted va a beneficiar a ese sector, definitivamente, pero también si es director. Entonces no se trata solamente de prohibir a la posibilidad de esta concentración. Yo coincido con Lucho Verde Soto. El objetivo fundamental de la banca privada debería ser coger el ahorro de los que depositamos en las cuentas de ahorro y corrientes de los bancos y trasladar al inversionista que quiere invertir en el Ecuador. ¿Cuántas personas excluidas tenemos en el Ecuador del crédito? El 42%, casi la mitad. No está cumpliendo la función fundamental la banca. De hecho, por eso la banca pública ha tenido que llenar ese vacío, y las cooperativas, que en el año 2009, por cierto, mientras la banca privada se retiró de la inversión, poniendo sus capitales disque a buen recaudo, se los llevaban a Panamá y a Miami, por eso pusimos un freno. Cuando yo fui ministro coordinador de política económica, establecimos el coeficiente de liquidez doméstica, las cooperativas entraron ahí. Entonces no se está cumpliendo ese papel. ¿Qué papel sí se está cumpliendo? El papel de concentrar, descentralizar el poder económico y el poder político. Porque no seamos ingenuos acá en el Ecuador. ¿Se está cumpliendo ese papel y se quiere corregir? De hecho se quiere corregir. Con la pregunta se quiere corregir. Pero sin lugar a dudas, porque el momento en el cual usted pone un freno para que directores, accionistas, además yo creo que la pregunta en ese caso es más bien generosa, permítame un segundo, porque dice los mayoritarios o los principales o algo así, dice exactamente la pregunta. La pregunta no dice eso. Sí. Dice. Mire, dice los accionistas, le leo, dice los principales accionistas. Incluso en las leyes tributarias en el Ecuador se hace una definición de qué es principal accionista y se habla de los que tienen de más del 10% de la acción. Entonces tampoco es que estamos haciendo una generalización improcedente, imposible de que puedan algunas personas minoritarias realmente participar. No es así. Okay. Me queda un minuto. Para mí la parte central es que el menor de los mecanismos para corregir la concentración del poder económico en la banca es este. Es el más, diría yo, para decirlo incluso con un poco de sorna, el más inocuo de los mecanismos. Hay otros mecanismos con los cuales hay que conseguir cambiar el poder y la concentración económica. Pero el tema central no es ese. El tema central no es que la banca cumpla sus funciones. Y yo creo que hay que hacerlo, y creo que los ecuatorianos, en conjunto con la banca, hay que llegar a un acuerdo sobre cómo se debe dar este mecanismo de reconducción y de conducción adecuada de los flujos financieros. El tema central es del otro lado. El tema central son los propietarios de las empresas de comunicación, quienes están prohibidos de participar en cualquier otra función. Este es, me parece, a mi criterio, el punto central de cómo está estructurándose la pretensión política a la pregunta. La pretensión política a la pregunta, evidentemente, es reestructurar el paquete de medios de comunicación presentes de la opinión pública nacional. Este es tiene notables aristas, ¿no es cierto? La primera y más importante arista es que se va a producir un flujo de propietarios de medios de comunicación para poder adecuarse a una legislación que todavía no está, pero cuya inspiración macro ya la podemos mirar allí. Se va a producir una cantidad de interpretaciones difíciles en torno a lo que es una empresa de comunicación nacional. Se va a producir una interpretación más complicada cuando veamos que una empresa de comunicación no es solamente este canal de comunicación, sino son el señor que hace actividades de servicio de internet en la esquina y es el señor que provee servicios de internet. Todas esas son empresas de comunicación en todas las legislaciones del mundo. Se va a producir un enorme problema en el cual tengan los empresarios que entrar la disyuntiva entre comunicación y otras actividades, pero fundamentalmente en términos de contenido yo no encuentro por qué tiene que ser
prohibición, había una prohibición entre la propiedad, entre la acción de los medios de comunicación y la propiedad en otros segmentos de la economía. Al contrario, una sociedad que funciona con suficiente capital social, con suficiente confianza y sobre todo con suficiente autorregulación, debe tener capacidad para que esto funcione armónicamente. Y luego, pues conversaremos, Carlos, sobre el tema político, que a mi criterio es fundamental. Ok, gracias Luis Soto, gracias Diego Borja. Vamos a ir a una pausa y regresamos planteando las inquietudes que por Twitter nos han llegado y también este tema que incorpora Luis Soto, que tiene que ver con los medios de comunicación, sin perjuicio de replantearle también una pregunta sobre el tema de la concentración en el tema del sistema financiero. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes, en Pulso Político por TC Televisión, lamentando lo sucedido en Japón. Nos acaban de informar que en una hora se han producido 6 réplicas, no tengo el dato de cuáles han sido los niveles de estos movimientos, y también de 5 grados en la escala Richter, y también nos dicen y nos informan acá por interno que la segunda planta nuclear ha entrado en emergencia, lamentando esta situación. También me están diciendo que un volcán ha entrado en erupción. Si me dicen cuál es el nombre del volcán, aunque sea de nombre complicado, en todo caso, ahí estamos dándole esta noticia que de última hora nos ha llegado. Estamos transmitiendo en vivo y en directo Pulso Político TC Televisión. Diego Borja, le iba a decir Rodrigo Borja, Diego Borja. Cuando Diego Borja habla que más bien lo que se está evitando es la concentración de poder en el sistema financiero, pero si bien se regula para los principales accionistas y se deja la posibilidad de muchos accionistas minoritarios que sí puedan participar, y el espíritu de la pregunta se dice, lo que se trata es que los banqueros sean banqueros y que no creen una competencia desleal favoreciéndose a ellos mismos con platas o de los depositantes. Pero a la hora del té, el banquero tiene un gran poder, y ese gran poder es que le otorga los créditos a las distintas empresas. Y eso ya es un mecanismo de presión. Y lo quiero relacionar con los medios de comunicación que plantea Luis Verde Soto. Los medios de comunicación requieren altos capitales de trabajo, es decir, flujos de caja importantes. Si bien los medios de comunicación a lo mejor ya no van a tener accionistas que sean los bancos, pero van a tener que requerir financiamiento, y los bancos son los llamados a otorgarles ese financiamiento. Y cuando esos pasivos sean importantes, van a tener igual un modo de presión del sistema financiero en los medios de comunicación. Entonces, esta pregunta no termina de regular o no termina de darle la independencia que se quiere a los medios de comunicación. ¿Qué hacer entonces? Yo le pongo un ejemplo de la vida real. Los hermanos Isaías, dueños del Filambanco, propietarios de un canal de televisión, varias radios y coincidencia en la prensa escrita. El momento en el cual los canales de televisión que no eran de los hermanos Isaías requerían un crédito, ¿a quiénes iban a preferir los del Filambanco? A sus propios canales, evidente. Es así. No decimos que los medios de comunicación en general no van a seguir necesitando flujo de caja y capital de operación. Van a tener que asistir al sistema financiero, ojalá que ya no esté con vínculos tan estrechos como antes. No eran vínculos estrechos, eran propietarios. Ellos eran dueños de los canales, dueños de las radios. Entonces, evidentemente, ahí había no solo competencia desleal, que es uno de los temas, es capacidad de concentración del poder económico y político. Yo le decía, le traje este libro. Aquí hay un cuadro de los integrantes de la Junta Monetaria entre 1960 y 1989, el libro sacado en 1991. Aquí vemos, por lo demás, a ciertos voceros de hoy día que se están oponiendo a esta pregunta, que eran miembros de la Junta Bancaria y accionistas de los bancos. Casi todos. Tenemos Junta Bancaria, Banco Central, Ministerio de Finanzas, Ministerios de Industria. Digo, una de las principales inquietudes que se puede plantear la ciudadanía y líderes de opinión y medios de comunicación también es, ¿no estamos cambiando el desequilibrio que había antes concentrado en el sector del poder político financiero y ahora en el sector político realmente? Es decir, no queremos concentración de medios en el sector privado, pero hoy se dice hay concentración de medios en el sector público. Mire, volviendo a la cuestión, acá hay dos partes. Por un lado, la concentración en la banca, por otro lado, la concentración en los medios. Son dos tipos de actividad tremendamente estratégicos, digamos así, porque tienen una gran posibilidad de concentrar poder. No es lo mismo una panadería que un banco, pues.
No es lo mismo una vulcanizadora que una televisora nacional. Además, vale aclarar eso. Lucho Verdesoto se refería a las cabinas de internet de la esquina. No, acá claramente en la pregunta se dice medios nacionales. Empresas. Medios nacionales. Empresas nacionales. ¿No? O sea, empresas que controlan medios nacionales, de comunicación nacional. No estamos refiriéndonos a la de la parroquia, no estamos refiriéndonos a la de la comuna, estamos refiriéndonos a los medios nacionales. Entonces, ahí hay una diferencia total, pues, entre lo que es TC Televisión en manos privadas, de lo que es la radio de la UCI, pues. No es lo mismo. Son dos cosas completamente diferentes, con niveles de incidencia en el poder completamente diferentes. ¿Qué se trata acá? Se trata evidentemente de que no haya colusión, que no haya posibilidad, incluso legalizada, de que quienes tienen el gran poder económico tengan más poder económico, con la consiguiente exclusión de otras personas, con la consiguiente competencia desleal, con la consiguiente trabajo de todos sus equipos, directores, accionistas, empleados, a favor de sus propias empresas en un mismo grupo. Ok, vamos con Luis Verdesoto y antes darle la palabra a Luis Verdesoto para que tenga oportunidad de replicar a Diego Borja y contraargumentar. Me dicen que el volcán que entró en erupción es el Chilmuadake, no sé si se pronuncia así, de la isla Kyushu, y que las cenizas han alcanzado 2 millas de altura. Luis Verdesoto. Comencemos por dos pequeñas cosas. La primera es, no se trata de medios de comunicación, se trata de empresas de comunicación, y cuando uno habla de empresas de comunicación, uno se refiere, al margen sea nacional o no, ya vamos a conversar sobre esto, se refiere desde la empresa Porta, la empresa Movistar, hasta el proveedor de internet, no sé cuál, hasta este canal de televisión y muchos otros. La primera cosa que me felicito, realmente digo me felicito, es de que en la vocación de la pregunta que han hecho ustedes esté la de mejorar el mercado de financiero. Me parece, digo, no es muy socialista, pero es bueno el mejorar el mercado financiero. Ustedes lo que quieren es mejorar la relación que existe, la que planteaba Carlos, entre un demandante de financiamiento, como puede ser un medio de comunicación, y los oferentes, que son los bancos, y quieren que esta relación sea más transparente, más clara y mejor, y en mejores términos, pero con buenas tasas de interés. Además, me parece muy bueno, realmente me felicito, porque ese es el más bueno de los mecanismos del liberalismo, del neo y del viejo. Los dos mecanismos del liberalismo hacían esta cosa bien. Yo realmente me felicito de eso y creo que es bueno, La segunda cosa que creo que es importante es aquella relativa a esto de qué es nacional. Nacional es la cobertura, nacional es la instalación en distintos cantones y provincias del país. Nacional en la legislación ecuatoriana tradicionalmente ha sido el asentamiento en determinados cantones. Así lo hizo la ley de partidos políticos. Eso decía que era nacional un partido cuando tú eres, ¿no es cierto?, protagonista y estás formando un partido político. Tenía, ¿no es cierto?, 12 provincias debe que tener para que sea nacional. El tema acá es mucho más complejo, yo creo que eso, ¿no es verdad? En los países en que se ha limitado los emisores nacionales de opinión pública y cuando la política se ha convertido en política mediática, ya no importa tanto, tú lo sabes más que nadie, el activismo político, importa la comparecencia de medios de comunicación, importa el rol que tienen los medios de comunicación nuevo en esta nueva política mediática que parte de un mundo globalizado. El no tener emisores nacionales de un criterio político y de formación de un criterio político, ¿no es cierto?, es no tenerlos dispersos en tantos cantones, parroquias y provincias del país, lo que hace es evidentemente dos cosas: impedir la formación de una contrarréplica de opinión pública nacional. El único que emite con criterio nacional a veces es el Estado, y los privados, la sociedad fundamental no puede emitir, y consiguientemente allí sí hay una gravísima afectación de la democracia. El hecho de que se impida o que se dificulte la emisión nacional de canales a través de los cuales se pueda generar opinión pública nacional es decisivo. Y yo te pongo el caso, tal vez para terminar, muy pequeño. Hay dos países que yo conozco cercanamente, he trabajado en ellos, donde este es un elemento central. En Bolivia hay 120 canales chiquititos que tienen que pasar generando opiniones parroquiales,
y República Dominicana, donde hay algo más de 200 que también se dedica a hacer política parroquial. Yo no quiero separar este país. Ok, antes de pasar al reportaje, Diego Borja, nos llegan algunas inquietudes por Twitter. La una dice pienso que se trata de limitar la autonomía, dice uno de los televidentes, y otro dice si este tema de la pregunta 3, si la respuesta es sí, si tiene que pasar por la Asamblea. Incluso va más allá, el televidente dice, si tiene que pasar por la Asamblea es una pérdida de tiempo y de dinero. ¿Qué dice Diego Borja? Bueno, yo creo que en primer lugar acá se trata, cuando hablamos de nacional, en el espíritu de la pregunta, está de cobertura nacional. No tiene el mismo sentido de lo que tenía la ley de partidos. Hace referencia a la posibilidad de la cobertura nacional del medio. Segundo, realmente no es socialista la medida, así es. Si ese es el tema. En el Ecuador ni siquiera podemos plantearnos todavía medidas socialistas porque son tan atrasados los esquemas, especialmente financieros, tan oligárquicos, tan monopólicos, tan precisamente neoliberales, que ni siquiera ha llegado un liberalismo mínimo. Son medidas profundamente democráticas, en las cuales usted quiere que la población en general tenga acceso al crédito. No estamos siquiera planteando medidas más allá. Democracia. La posibilidad de que ese 42% excluido puede incluirse en el crédito. Y respecto de lo que usted me pregunta, esto sería una enmienda constitucional. Entra en la Constitución. Las leyes derivadas evidentemente tienen que pasar por la Asamblea, porque esto es una enmienda a la Constitución. Lo que tenga que venir después en leyes en materia financiera, en leyes en materia de medios de comunicación, la tiene que hacer la Asamblea, porque la Asamblea tendrá que adecuar las normas futuras a la nueva enmienda constitucional que se convierte ya en ley de la República. Gracias, Diego Borja. Bueno, los invito a ver otro reportaje para ver qué piensa la ciudadanía acerca de esta pregunta. Veamos. La expectativa por el referéndum crece entre la población. Preguntas como la planteada para los bancos de instituciones de comunicación ha puesto sobre el tapete un amplio debate sobre la legitimidad de limitar el campo de acción de este tipo de entidades versus el derecho que tienen para desenvolverse en la sociedad. No podemos olvidarnos que el tiempo que hubo un maridaje entre lo que es el sector financiero y bancario con la propiedad de medios de comunicación masiva, sobre todo estaciones televisivas. Muchas ocasiones los ecuatorianos fuimos testigos de que los medios de comunicación se prestaron más bien para la defensa de los intereses corporativos y empresariales. Ciudadanos consultados se muestran en posiciones diferentes respecto de este tema. Para algunos, aprobar la pregunta número 3 del referéndum sería lograr separar dos sectores que participan de un amplio campo de poder. Ejercen poder económico y entonces siempre hay un poco de presión en los empleados, hay discriminación de noticias. No pueden ser juez y parte, los banqueros realmente tienen el poder económico y con eso influyen en los medios de comunicación. Usted sabe que la prensa debe ser libre de todo prejuicio y de toda influencia. Pero para otros esto sería limitar las libertades. Pero supuestamente ellos invierten en lo que son los negocios, pues. Entonces de ley deben dedicarse también a inversionistas en negocios y de ahí sale la plata. Si invierte en otras empresas, yo pienso que sí, porque puede ser una fuente de trabajo, dependiendo del tipo de ingreso en el cual se pueda dedicar el banquero, yo pienso que sí puede ser una buena alternativa. Más allá de la respuesta que la población dé a esta pregunta el próximo 7 de mayo, surgen inquietudes sobre la necesidad de fortalecer aún más la institucionalidad, sobre todo en el ámbito de la justicia, para permitir que exista mayor control a las instituciones financieras y a los medios. En estos últimos años de vida constitucional del país, la Superintendencia de Bancos ha recobrado su papel de ser una instancia de control y vigilancia. No fue así antes. Yo creo que las superintendencias, en este caso, como organismos de control del Estado, pero que están al servicio de la ciudadanía, tienen que ponerse a trabajar y ponerse manos a la obra, porque no va a servir de nada incorporar nuevas disposiciones legales, puede ser inclusive de corte o de tipo constitucional, si es que no hay quien las ejecute. Pero por otra parte, también un mayor debate en el campo legislativo. Hasta ahora simplemente ha quedado en proyecto la ley orgánica de comunicación, que yo diría está durmiendo el sueño de los justos. Así es, la Asamblea está debiendo, porque muchos de los asambleístas de la oposición responden a intereses de grupos económicos que son ahora también dueños de varios medios de comunicación. Y no hay que olvidar que en medio del buen manejo del poder político y el poder económico está también el poder social. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político.
Bueno, regresamos, amigos televidentes. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Tenemos 13 minutos que nos falta de programa. Comienzo con Luis Verde Soto. Bueno, Hernán Reyes hablaba de que por más normas constitucionales que se implanten, por más regulaciones, etcétera, etcétera, si no hay quien las ejecute, de nada sirva. Pero Antonio Acosta decía, volviendo al tema financiero y ya para entrar de nuevo al tema de los medios de comunicación, él dice, la regulación a los créditos vinculados ya existe, por tanto ya hay regulaciones al respecto como para poder evitar esa concentración de poder económico de parte del sistema financiero. Y por otro lado, si tuviésemos una ley de mercado de valores eficiente, podríamos también garantizar una mayor democratización del acceso a los recursos para desarrollar proyectos o para instrumentar proyectos de desarrollo. Luis Verde Soto. Bueno, yo creo que no es objeto de mayor análisis político ni de mayor perspicacia política el reconocer que una forma de hacer política basada en la polarización, lo que se busca es establecer los enemigos con los cuales parametrar y hacer política. El doctor Velasco solía decir de que para hacer política lo primero que hay que hacer es pararse en el centro de la escena, escoger los enemigos, mentarles la madre a los enemigos y comenzar a hacer política. Más o menos en términos jurídicos y en términos un poco más sofisticados está pasando lo mismo. Aquí se está buscando, ¿no es cierto?, dos interlocutores básicos con los cuales parametrar una distancia política que permita otras asociaciones y otros acuerdos, ¿no es cierto? Y evidentemente acá el propósito de la consulta es abrir dos frentes, un frente con los que ya está abierto con la capital financiero y otro frente que sería esta reforma en la estructura y en los paquetes de propiedad de los medios de comunicación. Evidentemente el primer propósito político entonces es abrir es dejar la cancha marcada con estos dos segmentos. Una preocupación que a mí me llama poderosamente la atención es de que si en este paso queremos ir viendo intereses estratégicos en cada una de las actividades económicas y vamos a exclusivizar, ¿no es cierto?, el capital para cada una de esas actividades, no vamos a tener economía en el cortísimo plazo, Diego. Si seguimos segmentando estas no relaciones, estos enormes abismos entre cada uno de los sectores económicos a quienes llamamos o estratégicos o a quienes les llamamos de interés dentro del modelo de desarrollo, simplemente no vamos a tener economía en el cortísimo plazo. Sin embargo, yo creo que este es un tema que hay que ponerlo en el tapete y decir que vamos con calma. Aquí el tema es reconstruir la legitimidad social y fundamentalmente la legitimidad de todos los actores para poder construir economía y poder construir sociedad. Yo creería que aquí el tema que se está volviendo difícil es de los poquísimos acuerdos que logró la institucionalidad política ecuatoriana fue en torno a que había necesidad de regulación en torno a los medios de comunicación, que fue un acuerdo de toda la clase política ecuatoriana en el Parlamento, y la segunda en que este acuerdo básicamente iba a ir determinado hacia determinados segmentos. ¿Qué es lo que dice la comunicación? ¿Qué es lo que dice la teoría de comunicación en el mundo entero? No hay que confundir comunicación, medios de comunicación con mercado. Es lo que hemos estado haciendo hasta ahora para poder librarnos de esta dependencia maligna, pero estamos confundiendo ahora el funcionamiento de los medios. El funcionamiento de los medios tiene que estar en manos de la sociedad y no se puede tratar a la sociedad como un mero mercado. Eso es de los economistas que no llegaron a hacer sociología. Yo creo que Diego sí va a hacerlo. Gracias, Luis Soto. Le voy a dar la palabra a Diego Borja. Solamente una aclaración de un televidente que está dirigida a Luis Verde Soto. Una proveedora de internet no genera noticias. Eso dice nuestro amigo televidente en el Twitter. Diego Borja. Claro, hay contrapunto con Lucho Verde Soto, un socialdemócrata, confundiendo privado con sociedad. Me parece que es absurdo. A ver, ¿cuándo las cadenas privadas de comunicación han tomado prioritariamente en cuenta los intereses de la sociedad? ¿En qué país? ¿En qué mundo? Probablemente solamente en un mundo sociológico, Lucho. Porque las cadenas privadas lo que hacen es llevar el agua a su molino. Hay una película muy interesante que se llama Mentiras que Matan, que pinta cómo las cadenas de televisión de manos privadas no generan absolutamente ningún vínculo ni interés desde la sociedad, sino desde el interés privado, que normalmente es del capital. Yo traje un viejo libro, ¿no? Decía Los grupos financieros en el Ecuador, donde se mostraba hasta el año 91 el vínculo entre la política oligárquica y el capital oligárquico. Pero ahora tengo acá la página web, ya nos hemos modernizado la página web del SRI, donde vemos lo mismo. O sea, vamos a quedarnos sin economía si es que seguimos concentrando el poder. Acá tenemos grupos
esto es público, de manera que se pueden decir los nombres, ¿no? Banco del Pichincha, 95 empresas. Almacenes Juan el Juri, 176 empresas. Exportadora Bananera Novoa, 124 empresas. Consorcio Novis, 103 empresas. Esto es lo que nos puede dejar sin economía. Porque esto significa que no tiene usted precisamente lo que está planteando Lucho Verde Soto, un conjunto de actores económicos con acción económica generando economía. Usted tiene uno, o dos, o un pequeño grupito apropiándose de distintos ámbitos de la economía, desde el financiero hasta el de los servicios, pasando por todo lo intermedio. Eso no nos genera economía. Acá lo que se trata es la posibilidad de democratizar el acceso al crédito, a los medios de producción, a las decisiones. El momento en el cual usted tiene directores en un banco vinculados a otras empresas, usted no democratiza la dirección, usted concentra la decisión. Claro, el argumento que yo les he oído a los banqueros es: vamos a perder masa crítica porque ya no podemos tener directores que vienen de otras ramas de la economía. Probablemente vamos a perder esa masa crítica, pero estamos ganando en democracia, en la posibilidad de que otros sectores que hoy día no acceden, y esos son datos concretos, puedan acceder. Pero, Diego Borja, yo insisto, o sea, si queremos evitar la concentración y la manipulación de este poder en función, llámese de banco, llámese de medios de comunicación, desde el punto de vista privado, estamos hablando de hombres que conforman tanto el sector privado como el sector público, y ahí es donde viene la ciudadanía. Pero, insisto, ese desequilibrio que hoy se los quiere sacar del sector privado, ¿no se lo estamos trasladando al sector público? Cuando el sector público tiene muchos medios de comunicación y es ahí donde señala a la ciudadanía. Tiene medios de comunicación que han sido, recordemos, ¿de dónde vienen? No todos, el origen nadie lo discute. No, pero es que hay que recordar el tema es a dónde debe regresar. Perfecto, pero recordemos de dónde vienen, porque si usted se queda en la mitad del camino sin saber de dónde viene, está perdido. Y como sociedad, estar perdido es lo peor que nos podría pasar. ¿De dónde vienen los medios de comunicación públicos? Vienen precisamente de la incautación que se les hizo a los banqueros, que por haber tenido una concentración tal, cuando quebraron a lo bestia, como dice nuestro pueblo. Pero quebraron a lo bestia con la participación con la complicidad, llámese, por negligencia del organismo de control llamado Superintendencia de Bancos. No solo por negligencia, sino por vínculo, como le estaba probando acá, porque el poder del poder económico desmedido va de la mano del poder político desmedido. Ahora, lo que usted dice, ¿a dónde deben volver? Deben volver a la sociedad, no a otro grupo privado, que ahora un nuevo grupo privado compre lo que antes pertenecía a un viejo grupo privado, porque ahí sí estaríamos cambiando nada con nada, ¿no es cierto? ¿Cómo volver a la sociedad? Eso es parte de la nueva institucionalidad. ¿Cómo volver a la sociedad? Entonces... Y permítame solamente terminar con una cosa. Yo sí creo que es importante tener medios nacionales, coincido plenamente, medios nacionales que reflejen el interés de la sociedad, pero también conviene tener medios locales. Y acá no se está legislando en contra de los medios locales. Sí son importantes televisoras locales, radios comunitarias, medios de comunicación que reflejen el interés de las parroquias, de las comunas indígenas, de los grupos incluso lingüísticos distintos al castellano. Bueno, vamos de Luis Verde Soto, última hora, 2 alertas de tsunami en Japón y 14 réplicas en 11 horas. Lamentando mucho eso, y un mensaje por correo electrónico que nos llega una amiga televidente: con todas las provisiones, ¿alguien en Ecuador tendrá ganas de ser emprendedor? El hombre más millonario del mundo, ¿qué dirá sobre esta pregunta? ¿Algún ecuatoriano aspirará a ser el más millonario del mundo alguna vez con tanta provisión? Luis Verde Soto. A ver, primero agradecerle a Diego que me recuerde que soy un socialista democrático. Lo soy, no lo he olvidado. No, con gusto enorme. Además, creo que el socialismo democrático es parte de la historia ecuatoriana y es parte del presente ecuatoriano, y no fue inventado ayer, ni fue inventado hace 4 años. Y yo espero que sea del futuro ecuatoriano con participación de toda la sociedad ecuatoriana. El tema básico, yo creo que en esto, Diego, es que no podemos volver a esta decimonónica forma de clasificar la sociedad entre público y privado y pensar que lo público es lo estatal y lo privado es del mercado. Si vamos de esa forma decimonónica, ciertamente acabamos con cualquier posibilidad de creatividad, de democracia y transformación y de acceso a la igualdad en cualquier país del mundo. Lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es entender que existe una forma pública que no estatal. Y esa es justamente la parte fundamental de los medios de comunicación. El que existan, ¿no es cierto?, medios de comunicación que forman parte de la responsabilidad pública y que no son estatales, sino son parte de la sociedad. ¿Por qué es esto? Porque en la sociedad moderna
el medio de comunicación es el canal a través del cual se ejerce la accountability, se ejerce la responsabilidad. Si no tenemos acceso para poder hacer sanción moral al poder público desde una forma que siendo pública no es estatal, las sociedades están ahogadas, las sociedades están sometidas a otro tipo de tiranías. Y en este caso lo que se trata de hacer, y se debe hacer en el caso ecuatoriano, es primero eliminar, ¿no es cierto?, y no es tu caso, pero sí eliminar la forma del economista elemental que piensa que solamente hay público y privado, y no la forma en que hay una modalidad de construcción de lo digamos, de lo público no estatal. Me quedan 3 minutos, minuto y medio cada uno. Al amigo Bolívar de que nos escribe por el Twitter, ese es un mensaje que no tiene que ver con el tema que estamos tratando y se lo haremos llegar directamente por interno al economista Diego Borja. Minuto y medio. No podemos concebir, Diego Borja, al Ecuador entre lo público y lo privado, dice Luis Verde Soto. Diego Borja. Bueno, yo creo que ya la Constitución hace ese reconocimiento y efectivamente ni el presidente Correa, ni yo personalmente, ni muchos de sus colaboradores que somos economistas tenemos esa visión tan restringida. El artículo 283 de nuestra Constitución al menos reconoce lo que antes no se reconocía. Todo un ámbito inmenso en el Ecuador de la economía popular y solidaria junto al ámbito privado y junto al ámbito público. Eso en el plano económico. Y en el plano de la política, efectivamente, yo no considero que lo público necesariamente es de propiedad del Estado. Lo público es de propiedad de la sociedad, pero eso es justamente lo que no hemos logrado todavía por una concepción decimonónica de quienes gobernaron el Ecuador desde el retorno democrático hasta prácticamente el 2006 y que continuaron con un esquema justamente de esa dicotomía en la cual le pusieron al Estado, como usted bien lo recordaba, al servicio de los grandes capitales. Las omisiones del Banco Central en la década de los 90, las omisiones de la superintendencia en la década de los 90 nos condujo virtualmente a la quiebra de la sociedad, no solamente de la banca. Eso es lo que hay que corregir. Gracias, Diego Borja. Luis Verde Soto, y terminamos. Yo he visto lastimosamente en el país, por parte de personalidades políticas y de funcionarios de gobierno como de activistas políticos del partido de gobierno, la visión de que en la medida en que la sociedad no es capaz de autorregularse, hay que inundarle de regulaciones. Eso lo han dicho en el Parlamento los funcionarios del país, ¿no es cierto? En la medida en que la sociedad no es capaz de autorregularse en términos de medios de comunicación, hay que inundarla de regulaciones, entonces lograremos que esta que es incapaz, la vieja anécdota aquella de que para qué quieres mar si no tienes puerto, esa estupidez que se ha dicho en la historia de la humanidad tanto. Creo que es el primer elemento. El segundo elemento que no debemos dejar de despreciar es de que también el Estado puede incumplir las mismas normas constitucionales, y una que está incumpliendo muy fuertemente es la acaparación de frecuencias prevista en la Constitución. El monopolio de medios de comunicación y el monopolio de frecuencias está totalmente prohibida por la Constitución. Y quien el principal monopolista de frecuencias en algunos de los niveles de medios de comunicación, este rato es el Estado. El Estado, por ser Estado, no puede no cumplir la legislación. El Estado, por ser Estado, tiene que cumplir la ley, porque estamos viviendo en un Estado de Derecho. Pero yo espero que no ocurra aquello que me ocurrió hace unos días, en el cual algún funcionario público me dijo que vivimos un Estado de semiderecho, porque el presidente ya había ordenado que haya una ley que está en curso en el Congreso, y hasta que termine de salir, estamos en un estado de semiderecho. Gracias, Luis Verde Soto. Gracias, Luis Verde Soto. Gracias, Diego Borja. Hemos llegado al final de este Pulso Político aquí en TC Televisión, en el arranque de una serie de programas para analizar el contenido de la consulta popular. Esta consulta popular dará la factibilidad de mejorar la vida democrática del país en términos de corregir ciertas distorsiones que hemos tenido, llámese en temas de inseguridad, y donde juega un papel importante la justicia ecuatoriana, donde no ha estado a la altura, llámese el sistema financiero nacional, llámese los medios de comunicación y el rol de los medios de comunicación como aporte, como la construcción de ciudadanía y de cultura para cambiar nuestro comportamiento, llámese como ciudadanos. En todo caso, en este espacio de Pulso Político y en los programas en que yo participo, nuestra intención siempre será el de llevarle a ustedes los insumos necesarios para que sean ustedes, el pueblo ecuatoriano, los que tomen la decisión y tengan la última palabra. No está en ninguno de nosotros los que aparecemos en la pantalla tener la última palabra. La palabra la tienen los ecuatorianos. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo. Formal el primer día.
Las instituciones necesitan tiempo para adecuarse a la cultura política de los ciudadanos y no es un buen momento para comenzar con una consulta estilo. El segundo, es evidente de que esta consulta viene después del 30 de septiembre, donde existen evidentes necesidades de relegitimación, evidentes necesidades de cambiar los vínculos del Poder Ejecutivo con algunos segmentos de la sociedad, y esto malversa, malinterpreta, distorsiona el sentido de las preguntas. Y el tercero y fundamental es de que la misma consulta es una gama tan grande de preguntas que es inadecuado técnica y políticamente. Vamos donde Diego Borja, la misma pregunta: ¿una amenaza o una oportunidad para el país esta consulta popular? Bueno, muchas gracias. Yo creo que es una necesidad. Más allá de que sea una amenaza o una oportunidad, es una necesidad que está respondiendo a cosas que el Ecuador ha venido viviendo después de Montecristi, después de la Constitución, que tienen que ser corregidas, que tienen que ser mejoradas. Yo creo que lo que hicimos los ecuatorianos de Montecristi es un momento muy alto de la política ecuatoriana, tremendamente participativo. Yo estuve ahí, yo fui asambleísta, todos los días recibíamos en la mesa nuestra y en todas las mesas de Montecristi a la gente. Llegamos a una conclusión inmensamente válida como fue la Constitución, pero hoy día hay cosas que hay que reformar. La delincuencia en el Ecuador nos está sobrepasando, los problemas financieros todavía no han sido resueltos en los términos democráticos que planteó la Constitución, y creo que como toda institución viva, la Constitución es una cosa viva, no es una cosa muerta. Lo que no se toca se muere, se pudre. Creo que hay que mejorarlo. Llegamos a un punto muy alto, creo que el siguiente paso es mejor. Entonces, una tremenda oportunidad para el país. Voy de nuevo de Luis Verde Soto. Hay que corregir cosas, hay que corregir aspectos. No se puede pretender, lo interpreto a Diego Borja, de que una constitución como la de Montecristi haya contemplado todas las aristas que se tenían que contemplar para poder establecer o implementar esa visión estratégica de Ecuador que lo elaboró Montecristi. En ese sentido, la delincuencia y la inseguridad es un tema tremendo. ¿Es la manera de corregirla entonces, Luis Verde Soto? En absoluto. La Constitución tiene otra función en el país y en todos los países del mundo y en todas las democracias. Evidentemente, la democracia ecuatoriana no fue inventada ayer. La democracia ecuatoriana y la democracia en general es un procedimiento universal en el que la Constitución desempeña un rol diferente de los temas concretos de desarrollo. La Constitución es una formación de instituciones que permiten el vínculo entre los sujetos políticos, entre los sujetos sociales, y estimula que esos vínculos adquieran diferentes características. Mal se le puede pedir a la Constitución que solucione problemas de desarrollo. La Constitución en la que Diego participó, de la cual yo no participo, lo he escrito en varios artículos y en libros, mi desacuerdo con muchísimas de las instituciones que allí se pretendió poner, tiene una confusión básica, que es una confusión de Constitución con modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo no puede estar prescrito en una Constitución. Consiguientemente, un conjunto de acciones frente a problemas que surgen de las relaciones sociales, como es la violencia, como es la inseguridad, en absoluto pueden ser tratados de modo regulado por la Constitución. La Constitución lo que tiene que hacer es establecer el conjunto de estímulos a que los organismos pertinentes, y en este caso el Ejecutivo y el Legislativo, lleguen a un acuerdo sobre cómo manejar estos temas en términos normativos. Y el tema de la inseguridad tiene que ser trabajado básicamente a partir de decisiones inteligentes de la autoridad pública. Gracias, Luis Verde Soto. Diego Borja, ¿qué tiene que replicar ante lo expresado por Luis Verde Soto? Bueno, Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político en TC Televisión en este domingo, transmitiendo en vivo y en directo, domingo, marzo 13. Estamos hoy día iniciando una serie de programas de cara a la consulta popular de aquí al 7 de mayo. Tenemos el 7 de mayo, es domingo, no podemos transmitir ese día Pulso Político, pero sí estaremos en los próximos 8 programas, incluyendo este, transmitiendo programas de debate y de análisis relativos a la consulta popular. Este primer programa vamos a comenzar con Luis Verde Soto, analista político, y Diego Borja, presidente del Banco Central, afín al gobierno, a efectos de debatir la conveniencia o no conveniencia de la consulta popular, y vamos a analizar la pregunta número 3 de la
parte de la consulta. Pero quiero comenzar este programa primero dándoles el agradecimiento y la bienvenida tanto a Luis Verde Soto como a Diego Borja, y comenzarle preguntándole a Luis Verde Soto una respuesta corta a cada uno para irnos a un reportaje y regresar ya con el análisis. Luis Verde Soto, ¿esta consulta popular tal como está planteada representa una amenaza o una oportunidad para el país? Yo pienso que no es la mejor de las intervenciones políticas de hacer una consulta popular en este momento, por varias razones. Primero, porque existe una constitución que recién está asentándose en el país, cuyos procedimientos de cambio y obviamente, de aplicación están pendientes. Todas las instituciones en el mundo tienen que tener tiempo para asentarse. Ninguna institución funciona bien el primer día y peor hay que reformar. Prioritariamente hemos votado sí. Voy donde Luis Verde Soto, la réplica de Diego Borja, y vamos directo a ver el reportaje. Pues yo creo que me diferencio de Diego notablemente en temas de por qué una constitución y hacia dónde va una constitución. Yo creo que una constitución tan reglamentaria como la ecuatoriana, que apenas le falta un lugar para ser la más extensa del mundo, una constitución tan reglamentaria evidentemente no pretende solamente pintar, pretende poner exactamente todos los matices del comportamiento y de la convivencia. Es una constitución efectivamente excesivamente reguladora y no va a permitir, no ha permitido. Es una constitución que estrecha, no permite las libertades de los sujetos para poder crear en esta misma relación que todos queremos hacer, en esta misma interacción que todos queremos tener. Yo creo que el tema constitucional tendrá que irse ajustando en el camino. Yo sí creo que, a diferencia de lo que ustedes hicieron una constitución en el marco del neoinstitucionalismo, el neoconstitucionalismo, que justamente lo que pretende es una constitución absolutamente cerrada, inmodificable. Eso es lo que votaron, eso es lo que lograron. Solo una precisión, Luis Verde Soto. Si está diciendo Luis Verde Soto que tendrá que irse corrigiendo en el camino, ajustándose en el camino, fue la palabra que utilizaste, ¿no significa que ese ajuste es lo que está planteando casualmente Diego Borja? No, hay que ajustar en el camino significa hacer enmiendas absolutamente procesadas primero por el sistema político, y una vez que el sistema político se muestra absolutamente ineficaz para poder llegar a eso, podemos pasar a una consulta popular y posteriormente pasar a una nueva constituyente. Hay que hacerlo con sensatez, con calma, fuera de la coyuntura. Hay que hacerlo reconociendo los grados en los cuales los sujetos podemos construir este acuerdo social a que se refiere Diego. Yo no creo que una constitución construya un acuerdo. Yo creo que ahí hay que aclarar el concepto básico de constitución. Constitución es un contrato social. Es el contrato que hacemos los ecuatorianos para poder vivir más o menos en armonía, más o menos en desarrollo, más o menos alcanzando los objetivos individuales y sociales que nos proponemos. En la Constitución de Montecristi se logran enormes avances. Por ejemplo, plantear en el campo económico el ser humano como el fin último de la política económica. Plantear como modelo de sociedad para el Ecuador el summa causae, que es el buen vivir. Plantear un conjunto de instituciones que tienen que ser evidentemente llevadas a la práctica y que en la práctica se prueban. Uno hace el contrato y vemos si es que funciona. Entonces creemos que a ese gran contrato que hicimos de Montecristi hay que afinarlo. Si uno modifica contratos individuales, ¿por qué no podría como sociedad? Porque acá se le está preguntando al pueblo. Es el pueblo el que va a tener que pronunciarse si sí o si no. ¿Por qué no podemos enmendar y mejorar lo que escribimos en Montecristi? Ya vamos a ver las propuestas las propuestas para enmendar. Pero aquello que dice Luis Verde Soto en el sentido de que una constitución no debería contemplar el modelo de desarrollo, ¿qué opina Diego Borja? Bueno, no creo que contemple el modelo, porque contemplar el modelo es absolutamente absurdo. El modelo se lo va haciendo en un conjunto de relaciones sociales que se los vive día a día, pero sí pinta el modelo de sociedad que queremos. Le pongo un ejemplo. La Constitución del 98 decía en su acápite económico: el Ecuador será una economía social de mercado. Eso es la Constitución del 98. La Constitución de Montecristi le dice: no, ese modelo de social y de mercado que no funcionó, no queremos. Queremos una economía social y solidaria. Entonces pinta el modelo que queremos, y a los ecuatorianos, a los empresarios, a los trabajadores, a los campesinos, a las amas de casa, nos corresponde encaminarnos por ese modelo que